En esta oportunidad analizaremos estas cuestiones según el ojo histórico de un reconocido historiador, Enrique de Gandía, y su obra La independencia de América y las sociedades secretas. Veremos lo que hay detrás de este mundo sanmartiniano, masónico, independentista y demás, conforme lo que este historiador relata, teniendo siempre en cuenta que, sobre estos temas, no hay un estricto y unívoco consenso entre los historiadores, y muchas veces se suelen aceptar como válidas o verdaderas muchas cuestiones que no han sido debidamente probadas, lo que desde mi punto de vista no está bien. Por eso creo que cada opinión de cada historiador debe ser tenida en cuenta y no catalogar cualquier opinión histórica como verdad absoluta. Esto es lo que justamente falta en la educación escolar actual: enseñar a dudar y a interpretar. ¡Caray! ¿Y si está en un libro, debe ser verdad? Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Spartax. Según el autor, las sociedades secretas fueron muy relevantes para la independencia de los pueblos hispanoamericanos, y es que este hecho de juntarse a tramar planes en secreto fue algo de bastante uso en las épocas que vamos a relatar hoy. Es muy común leer en los libros de historia que las personas solían reunirse secretamente para deliberar sobre los aspectos políticos en una época donde la libertad de expresión no era la regla y donde cualquier conducta que pudiera hacer sospechar al gobierno de turno de alguna especie de revolución o simple rebeldía era justificativo de pena capital. Una sociedad secreta muy importante para el futuro libre de América fue la masonería. Veremos a grandes rasgos algunas curiosidades sobre ella y sus intervenciones en la independencia. Para el autor, la masonería, sobre la cual se mintió tanto a lo largo de la historia, fue en un comienzo el gremio de albañiles y picapiedreros de Estrasburgo, siendo imposible precisar una fecha exacta de sus comienzos. En una primera época contaban con la protección del Papa y de la Iglesia. Juraban sobre los evangelios mantener en secreto todo lo que se aprenda en la logia. Este secreto era para conservar el conocimiento de sus profesiones. Esta masonería, que se encargaba de la construcción de las catedrales, se llamaba operativa y se fue transformando en especulativa con la admisión de abogados, médicos, etc. Es decir, no albañiles, y donde se trataban temas como filosofía, libertad, etc. Y ahora a emborracharnos y a jugar ping-pong. Para el año 1723 se encontraba prohibido admitir ateos. A su vez, no se podía discutir de religión ni de política en las logias. Todas estas reconocían un gran arquitecto del universo, un dios. Señala esto el autor con gran énfasis porque por mucho tiempo se trató a la masonería como antirreligiosa o anticatólica y nada más fuera de la realidad, puesto que era una condición esencial creer en Dios para ingresar a la masonería. De hecho, muchos sacerdotes ingresaron en ella. Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que la masonería no siempre fue la misma, fue mutando como mutan las ideas de toda sociedad, de todo ser humano. Por eso suele ser tan difícil definirla. En el siglo XVIII la masonería se subdividió y con ello comenzaron los problemas, que derivó en mutaciones de las ideas de cada una, llegando hasta en ocasiones combatirse las logias unas a otras. Es por estas razones, como así también por la libertad que auspiciaban de aceptar a cualquier persona en sus grupos y por el secreto que había en ellas, que los estados y la iglesia se inquietaron y no vieron con buenos ojos sus ideales. Con estos odios comenzaron las persecuciones y las prohibiciones, pero al mismo tiempo y dicotómicamente el ingreso a la masonería de personas de alta nobleza. En el siglo XIX la masonería cambió. Se volvió política y comenzó a preocuparse por luchar contra el absolutismo, es decir, contra el poder sin límites de los reyes. Es en este tiempo que la masonería hispanoamericana interviene en la política, pero no como muchos piensan siguiendo órdenes de logias inglesas. Según Gandía, esto es una leyenda, porque cada logia se gobernaba a sí misma, ya que existían muchas, y algunas tenían ideas contrapuestas. Unas eran partidarias de la monarquía y otras de la república. La historia de cada país tiene la historia de su masonería, nos dice el autor. Otro tema que el autor habla en casi todo el libro es el hecho de que muchos historiadores aseveraron que hubo en la historia americana, y más que nada en los tiempos de San Martín, una masonería que en realidad no era masonería.
Para él esto es una falacia, ya que los grupos que no eran masones estaban bien diferenciados de los masones. Por ejemplo, los carbonarios o los comuneros, y tenían sus propios ideales. Entonces, para que quede claro, la masonería no fue una sola, sino muchas. Hasta llegaron a tener ideales distintos en muchas épocas. Según el autor, la masonería en la ciudad porteña tuvo muchos cambios. Históricamente, su primera mención en libros fue debido al hecho de haberse supuestamente encontrado unos mandiles y otras prendas masónicas que habían volado al aire debido al viento y vio medio Buenos Aires en la época del virrey Sobremonte. Luego, al llegar los ingleses con sus invasiones de 1806 y 1807, muchos de sus integrantes eran masones y, haciendo contacto con americanos, también masones, lograron, entre otras cosas, la liberación de Beresford, militar británico, que había sido capturado luego de la primera derrota inglesa. De tal escape tenemos un video en el canal, te lo dejo en la descripción. Los pensamientos políticos de los porteños, americanos y los de la masonería fueron cambiando, pasando desde una defensa de los reyes españoles hasta una búsqueda de un protectorado francés o británico, o el reinado de la infanta Carlota de Portugal, y muy pocos como Álzaga que planeaban una nación libre. Luego de sofocada terroríficamente la rebelión de este último, de la cual también tenemos un muy buen video en el canal, se lo dejo en la descripción, y de notar que las intenciones de traer a la infanta Carlota perdían fuerzas, optaron por las ideas independentistas. Más adelante, las masonerías se combatieron entre sí. De hecho, hubo masones que luchaban a favor de la independencia y masones que se oponían a ella. La Logia de Cádiz y la Logia de Londres. La masonería estaba infiltrada en el ejército español. Cádiz, en España, fue en el siglo XVIII un conocido centro de masones. Allí se iniciaron muchos hombres de armas que partían luego a América y fundaban ahí otras logias. Según el autor, esta es la verdad respecto a las logias y no otra. San Martín y demás hombres vinieron a América para liberarla del absolutismo y transformarla en una gran nación. Para ello, fundaron la Logia de Londres, también llamada Logia número 7, por orden de la Logia de Cádiz, también llamada Logia número 3, y masónica. Ya en Buenos Aires, fundaron la Logia Lautaro. Esto hace caer la teoría de que Miranda la haya fundado. Al parecer, este error histórico fue obra de Bartolomé Mitre, quien, a pesar de saber la verdad, no la creyó exacta y prefirió dar crédito de esa fundación a Miranda, naciendo así el error en los demás historiadores futuros que se copiaron unos a otros. San Martín. San Martín nunca hizo ostentación de su carácter masón. De hecho, habría recomendado en una oportunidad no divulgar sus papeles referentes a la masonería. ¿Qué pasó con estos papeles? Dice el autor que seguramente fueron destruidos. Habría escrito San Martín al general Miller el 19 de abril de 1827. No creo conveniente que hable usted lo más mínimo de la Logia de Buenos Aires. Estos son asuntos enteramente privados y que, aunque han tenido y tienen una gran influencia en los acontecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrán manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos. No obstante, esta actitud de ocultar su carácter masón se refleja en la forma que redactaba sus cartas. No solo utilizaba frases como por ejemplo la sociedad, de los amigos, etc., todos, según el autor, términos masónicos que nadie puede discutir, sino que también utilizaba el símbolo 00 o propio de la masonería, que representaban eslabones de la cadena que une fraternalmente a los hermanos masones. San Martín había venido de España, autorizado por este país para partir directamente hacia Lima, pero el 14 de septiembre de 1811 se embarcó en Cádiz rumbo a Londres con otros masones, llevando el encargo secreto de la Logia número 3 de Cádiz de fundar otra en Londres con el número 7. Pero las intenciones de San Martín iban más allá de las popularmente conocidas por todos. Su ideal tuvo causas más poderosas. Fue la adhesión a una política que no era española, sino francesa, y que San Martín y sus acompañantes conocieron gracias a la acción que entonces desempeñaban las logias masónicas, que, en ese entonces, estaban divididas, respondiendo unas a Inglaterra y otras a Napoleón. Esta rama de la masonería, la napoleónica, es la que tenía estrecha conexión con la masonería española. Entonces, San Martín y sus compañeros salieron de España de acuerdo con un perfecto plan napoleónico masónico.
¿Por qué Napoleón? Según Gandía, el Corso en 1812 temía que Gran Bretaña conquiste las tierras americanas o que otras potencias tomen intervención en ellas, pues esto reflejaba un peligro para el imperio que aquel estaba forjando. Pero al enviar emisarios a fines de convencer a los americanos a someterse a su hermano José, a quien había dejado a cargo de la corona española, recibió un profundo rechazo. Por ende, su última carta bajo la manga fue la independencia del Nuevo Mundo, para que no perteneciese a nadie. Es así como envió a hacer propaganda en favor de la independencia y a luchar por ella a San Martín y a los demás masones de la logia número 3 de Cádiz. Pero al caer Napoleón, la estrategia tuvo que cambiar. Decía en una carta a Posadas a San Martín el 18 de julio de 1814. El maldito Napoleón la embarró al mejor tiempo, expiró su imperio, cosa que los venideros no creerán en la historia, y nos ha dejado en los cuernos del toro. Yo soy de parecer que nuestra situación política ha variado mucho, y que de consiguiente deben también variar nuestras futuras medidas. Inglaterra, por presión de Lord Strangford, logró que el gobierno argentino enviara a sus representantes a ofrecer las tierras americanas a España, que era el juramento de mayo de 1810 de fidelidad a Fernando VII, pero con la condición de que permitiese un gobierno democrático, liberal y constitucional. Fernando VII se negó y por este rechazo el Congreso de Tucumán declaró finalmente la independencia el 9 de julio de 1816. Masonería e independencia. Fue tal la intervención de las logias que la masonería se ramificó velozmente, incorporándose militares, civiles, religiosos, comerciantes, llegando hasta el punto de que ninguna decisión importante se emitía sin el acuerdo de ella. La masonería era algo común y corriente en Buenos Aires, dice el autor. La masonería dirigió la Junta de Mayo presidida por Saavedra, pero no lo pudo hacer con el triunvirato. Así, llegó el momento en que desembocaron en Buenos Aires San Martín y demás hombres precedentes de Londres y tomaron el poder. Fue la masonería la que logró la reunión del Congreso de Tucumán y logró también que se declarase la independencia, concluyendo tal sociedad en 1820. Hay opiniones de otros historiadores que hasta la actualidad constituyen uno de los mitos más grandes sobre la independencia americana. Son los siguientes: que Gran Bretaña, por medio de la masonería, dividió Hispanoamérica para dominarla económicamente. Gandía rechaza tales afirmaciones. Sobre tales teorías hay varios videos en el canal. Les dejo los links en la descripción.